Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos en este 14 de septiembre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar en Criterios esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación. Y es que no podemos dejar de lado lo que ha sucedido en el Ministerio de Cultura. Es que como tal, el sindicato está siendo amedrentado, ha sido despedido conforme a lo que dicta la misma Constitución. ¿Será que como tal, de ser esto posible, tendrán una acción para intentar repeler la situación que ha puesto sobre ellos el Ministerio de Cultura? Bueno, eso más nosotros lo estaremos hablando con nuestro invitado estelar, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Cultura, Basilio Ayala. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un agradecimiento a ti por habernos invitado y al Canal 8 pues, por esa amabilidad. Y a la población que pasa pendiente de su canal para las transmisiones que bajo este segmento pues ustedes tienen todas las semanas. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando y es que precisamente vamos a hablar de esa temática sobre cómo inicia esta situación en el Ministerio de Cultura. A ver, si usted recuerda en los últimos meses no habíamos escuchado mayor situación, mayor queja de lo que pasaba dentro del Ministerio, sino hasta hace algunos días. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que ha detonado esta posible crisis en el Ministerio? Por favor, Basilio. Ok, quizás sorprendidos, porque veníamos manteniendo una apertura de diálogo y entendimiento pues con las autoridades de turno, ¿verdad? Con la ministra específicamente, porque ella es la encargada de los temas relacionados con el sindicato. Aclarar que no solo somos nosotros como sindicato, hay 3 sindicatos, ¿verdad? Pero nosotros somos el sindicato mayoritario, ¿verdad? Y que tenemos por ley pues firmado un contrato colectivo de trabajo con las autoridades, ¿verdad? Que tiene su vigencia 2023-2025. Y repito, sorprendido porque abruptamente la mesa de diálogo pues, y entendimiento con la ministra se rompió en un momento determinado porque consideramos que nosotros estábamos exigiendo, pidiendo pues, que se cumpliera con lo que la ley dice, lo que está contemplado dentro de nuestro contrato colectivo y con lo que la ley de servicio civil dice que tenemos derecho como trabajadores. Entonces, a partir de ahí creo que comenzamos a ver pues cuando ya las cosas empezaron a estirar, que ya no veíamos una salida, porque esto lo veníamos tratando desde octubre del año pasado. Entonces, con la situación que se comenzaron a dar prórroga, ¿verdad? Dilataciones sobre el tema. El tema principal aquí, los 2 temas principales han sido los siguientes, que consideramos nosotros, y yo en lo personal considero que ha sido el detonante para que esto se rompiera y esté donde esté en este momento, ¿verdad? Que es, 1, el ofrecimiento por parte de las autoridades, ¿verdad? Sobre el subsidio de lentes para trabajadores. Y la petición por ley que nosotros tenemos en mesa y está contemplado dentro de la ley de servicio civil y nuestro contrato colectivo, que son ley de la República, sobre las promociones o ascensos, o que popularmente nosotros llamamos en la institución las escaleras salariales. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que todos los años hay renuncias, hay destituciones, etcétera, etcétera, por los motivos que sean, quedan plazas liberadas, ¿verdad? Que hemos hablado, y lo está plasmado dentro del contrato colectivo, que se van a hacer ese tipo de movimientos. ¿Para qué? Para que un trabajador que tiene derecho, que está dentro de la misma unidad, pudiera optar a esa plaza. Y así el que está debajo de él optar a la otra plaza y el que está debajo de él optar a la otra plaza. Hasta finalmente dejar una plaza liberada, ¿verdad? De una cuantía, ¿no? Podría ser de 500, 600 dólares para que la institución disponga de ella. Esa es una de las cuestiones que consideramos nos llevó a exigir pues, que se cumpla, porque es de ley. O sea, no estábamos exigiendo nada que no fuera de ley. Entonces consideramos que por ahí como que vino la situación de que no quisieron cumplir, primero con el ofrecimiento de ellos, que el ofrecimiento de ellos salió de ellos la iniciativa de subsidiar lentes para los trabajadores que lo necesitaran. Y lo otro, que es el tema de ley contemplado dentro de la ley de servicio civil y dentro de nuestro contrato colectivo, que es el tema de las
promociones salariales. Por ahí creo que anduvo el tema. A ver, pero si nosotros nos vamos a años anteriores, desde que existe el Ministerio de Cultura, no se habían dado ninguno de este tipo de incidentes se había dado en el Ministerio. Correcto, correcto, tienes toda la razón. Históricamente hablando, pues nosotros hemos pasado por muchas administraciones dentro de esta institución que de paso hay que aclarar que ha tenido nombres diferentes, ¿verdad? Desde Concultura. Desde Concultura, de ahí la Secretaría de Cultura y hoy Ministerio de Cultura. Hemos trabajado con diferentes administraciones como sindicato, como trabajadores organizados, a partir del 2009 que la ley se modificó para que permitieran a los trabajadores públicos organizarse en sindicatos. A partir de ahí, del 2009, que nosotros constituimos nuestro sindicato, hemos venido en diálogo con las diferentes administraciones, ¿verdad? De hecho, pues, con las administraciones anteriores, ¿verdad?, que no ha sido de nuevas ideas, logramos concretizar un escalafón salarial que los negó estando en educación. ¿No se suponía que esta administración debería ser mejor que las anteriores? Esa es la idea. O sea, si tú lees el plan Cuscatlán, ¿verdad?, en su contenido natural, pues el presidente ahí lo expresaba, ¿verdad?, el entendimiento, la apertura al diálogo con las organizaciones y los trabajadores, ¿verdad?, para que las cosas le funcionaran bien. No sé hasta dónde está la situación de entender por qué las cosas se rompieron así tan abruptamente. A ver, también, ¿cuál era el sentido de intentar ofrecerles a ustedes todo eso que me está comentando y de repente romper la palabra, romper la promesa? Hay algunos que consideran que tiene que ver más con una situación de tipo electoral. Bueno, aclarar que nosotros como sindicato hemos mantenido una línea de trabajo no adicionadas a ningún partido político. Eso lo hemos mantenido nosotros desde que somos un sindicato, ¿verdad?, desde 2009. Siempre hemos generado mantenernos al margen de cualquier situación que nos señale que somos aliados con cualquier partido político. Sí. Nuestra lucha siempre ha sido para el trabajador internamente dentro de la institución, ¿verdad?, llámese Secretaría, llámese Concultura o llámese hoy Ministerio de Cultura. Hemos mantenido una línea apegada a principios naturales de nuestros estatutos que nos prohíben que nos podamos adicionar a algún partido político para no ser señalados y para que no se ensucie la situación de nuestras demandas. A partir de ahí, pues nosotros creemos de que hay situaciones que no están claras todavía, ¿verdad?, que no están claras. Y la promesa, ¿por qué la promesa de los lentes? Porque no lo pudimos meter dentro del contrato colectivo. Entonces se hizo una acta adjunta al contrato en donde la administración actual se comprometía a dar un subsidio para lentes hasta por $100 para cada trabajador que los necesitara. Entonces nosotros en el entendido de que íbamos a seguir manejando esa situación en la mesa y que poco a poco íbamos a irle dando salida, comenzamos a sentarnos a ver de dónde salía ese subsidio y a partir del 2021-22 fueron quedando una serie de plazas vacantes que generan economías salariales, que a la institución le sirve para estar pagando algunas deudas que no logran cubrir o que por cuestiones de mal manejo de fondos no lo han podido pagar a sus acreedores. Entonces, ese monto que se genera mensualmente de esos ahorros era de donde iban a salir ese subsidio. Al principio se manejó que íbamos a manejar como $12,000, ¿verdad?, para dar el subsidio a un total más o menos como de 150 a 200 trabajadores en el año. Y comenzamos nosotros a ver las estadísticas, cuánto iban quedando. Y efectivamente nos íbamos dando cuenta que esa cantidad era efectiva todos los meses. Entonces, si tú haces una valoración de que mensualmente en la institución, de acuerdo a la cantidad de plazas que han quedado disponibles, ¿verdad?, mes a mes iba quedando más o menos un promedio de $22,000 a $32,000 mensuales. ¿Cuánto te hacen eso en el año? Más de $350,000 y solo íbamos a necesitar $12,000. Entonces, creíamos que se podía solventar y manejar ese tema del compromiso que adquirieron verbalmente y en un acta por escrito fuera del contrato colectivo la actual administración. Al final, pues, después de 8 meses, nos dimos cuenta que no querían cumplir y empezamos a exigir. ¿Y por qué razón? No se comprometían ya a buscar una óptica que facilitara este compromiso que ellos habían dado a los trabajadores. Nosotros no lo pedimos, aclaramos. Sí, claro. Fue un compromiso de ellos.
Es Y decir, ellos, no fueron ustedes los que hablaron, No. no fueron ustedes los que estaban exigiendo, No. fueron las autoridades las que en primera instancia comenzaron a ofrecer algo que no podían cumplir o que después retrocedieron. exacto, ¿a cambio de qué? Porque nosotros en la propuesta de cuando estábamos negociando el contrato colectivo el año pasado, pedíamos que se nos subsidiara un bono, ¿verdad? Y que nos aumentara la canasta básica. Pero recibimos que la información de las autoridades, de la administración actual, de que no era posible. Entonces, frente a eso, buscaron como la alternativa de decir, no, mire, no podemos ayudarles con un bono, no podemos ayudarles con la canasta básica que tenemos, Ni un dólar. pero sí les vamos a ayudar con el subsidio de los lentes. Es más, hubo un compromiso también en donde se comprometían a pagar un transporte a los empleados del edificio A5 dentro del Ministerio de Educación, que son alrededor de 100 trabajadores ahí, ¿verdad? En ese espacio. Y entonces, pero frente a la necesidad más imperante de los lentes o del transporte, nosotros optamos de decir, miren, no nos den el transporte, pero aumentémosle al subsidio a los lentes. Y así se generó la conversación con ellos, total de que ni el transporte ni los lentes. Entonces comenzamos a exigir por los medios que nosotros tenemos, que son nuestros boletines, que son nuestros comunicados, que subimos a redes sociales, etcétera, etcétera, que se cumpliera con eso, que se cumpliera con lo que era, primero las promociones y ascensos, ¿verdad? Que es de ley, y lo otro, que se cumpliera con la palabra que ellos se habían comprometido con los trabajadores. Es más, el día que firmamos el contrato colectivo en noviembre, la ministra actual bajó con los trabajadores a comprometerse, que el compromiso de ella era darle seguimiento. La ministra, estamos hablando que el cargo más alto que se tiene de dirección en el ministerio. En el estamos ministerio. hablando de uno de los secretarios de ella estaba presente ahí y no puede entonces alegar que ella no sabía absolutamente nada, sabiendo de que ella entendía la manera en la que se estaban llevando las cosas. Ahora, vamos a seguir analizando esto, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos con criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Diferentes situaciones negativas han dado lugar en el Ministerio de Cultura respecto a promesas que se dieron desde los más altos rangos sobre tratar de subsidiar siquiera lentes, en este caso, ¿sí? De decirles, mire, nosotros no podemos subsidiarle una canasta básica, no podemos subsidiarle otra cosa, pero con esto nos comprometemos. El sindicato no lo estaba exigiendo, los trabajadores no lo estaban exigiendo, sino que fueron las mismas autoridades las que decidieron. Y que llegado el momento, miren, nosotros ya no lo vamos a hacer. Pero si era una promesa, y si todo esto es diferente del pasado, ¿por qué retractarse? Ahora lo que estamos analizando es, ¿la ministra de Cultura tenía conocimiento de todo esto? Por favor, Basilio. Correcto, aclarar, ¿verdad?, que en noviembre del año pasado se firmó el contrato colectivo, ambas partes, ¿verdad?, entre el sindicato mayoritario y la señora ministra actual, ¿verdad? En ese momento, pues como nos dijeron tajantemente que no podían dar un bono a los trabajadores, ¿verdad?, un bono económico, y que tampoco podían subirle el monto que actualmente es de $50 para todos los trabajadores, ¿verdad?, a la canasta básica, entonces no podían costear eso, y que había una medida desde Casa Presidencial, ¿verdad?, que no podían hacer ese tipo de erogaciones económicas para ningún trabajador, y ni menos dentro del contrato colectivo. Frente a eso, el ofrecimiento vino de decir, bueno, les vamos a subsidiar lentes, ¿verdad?, para aquellos compañeros que tengan necesidad. Y antes decía anteriormente, hasta la valoración económica, hasta el monto de cuánto podía haber sido. Entonces, frente a eso, nosotros le dijimos a la señora ministra, mire, entonces vaya a decirle a los compañeros. Prácticamente en una cuestión pública que tenemos ahí dentro del ministerio, dentro del edificio A5. Y le pedimos, y ella gustosamente bajó. Y
en público frente a los trabajadores que estaban presentes ahí, anunciamos que se había firmado en ese momento el contrato colectivo ratificándolo para el periodo 2023-2025, pero que lamentablemente pues la petición, la propuesta que habíamos hecho como sindicato del bono y el aumento de la canasta básica no era posible. Y de palabras de la señora ministra dijo, no se puede. Pero dijo, sin embargo, vamos a subsidiarle lentes a aquellos que los necesiten. Y está en un acta firmada. Nosotros no hemos mentido. Nosotros no venimos a decir mentiras, ni hemos dicho mentiras. Nunca sobre ese tema. Ni ella puede decir que ustedes la están acusando de algo que ella no sabía. No, porque ahí está la firma de... Ahí está la firma en un acta donde se compromete y que dijo que iba a gestionar los fondos para subsidiarle los lentes a los compañeros. Eso lo dijo ella a los trabajadores en noviembre, después de haber firmado el contrato colectivo, que está acá, que es ley de la República, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí hubo un compromiso moral de la administración actual para con los trabajadores. Y a la par de eso, pues, dentro del contrato colectivo está lo que es las promociones y ascensos. Esos son los dos temas que nos llevaron a sentarnos nuevamente, a buscarle una salida, una alternativa. Pero a partir de enero empezamos a reunirnos y empezamos a notar que no querían cumplir. Entonces empezamos a exigir nosotros que se nos cumpliera públicamente ese tema. A raíz quizás de que no quisieron cumplir, no pudieron cumplir, yo dudo que no hayan podido cumplir, porque sí sabemos y estamos claros que dinero hay. Dinero que se genera a través de las economías salariales, contrastando con lo normal, ¿verdad? Porque hay un presupuesto para todo eso, un presupuesto ordinario, ¿verdad? Pero está bien, si son emergencias, ahí se genera esa economía salarial, pero de ahí perfectamente, si tú haces números, 22.000 a 30.000 dólares mensuales, son casi 400.000 dólares, ¿cuánto le iban a quitar a las economías salariales? Lo más 20.000 dólares, que eran pagables. Entonces, pero ya en junio del presente, la situación se vino abajo. Y entonces entendimos que no querían cumplir. Y entonces empezamos nosotros a exigir a través de nuestros boletines, a través de nuestros medios de las redes sociales, que nos estaban mintiendo, que no querían cumplir con su palabra y que no querían cumplir con lo que la ley dice. Sí. Esto nosotros lo aceleramos, lo acrecentamos un poco porque era un compromiso de parte de ellos y que es por ley también. Entonces, como que ya no le empezó a gustar mucho, como que parece que se sintieron tocados en su imagen, a tal extremo que un día estábamos en una reunión, así como estamos acá nosotros, y había sucedido un incidente interno de cierto personaje ahí dentro de la institución, y nosotros le pedíamos que lo cuestionara por qué razón. Y lo que íbamos a sentarnos para seguir valorando este tema. Entonces se molestó y abruptamente nos dejó tirados. A partir de ahí ya no se quiso sentar con nosotros. Y entonces, de esa fecha para acá, de junio, ya la situación se puso más tensa, empezamos a friccionarnos, pero frente a esto nosotros pedimos la mediación del Ministerio de Trabajo. Nos volvimos a sentar. Levantamos un acta que cada 15 días nos íbamos a sentar para seguir viendo el tema. Para continuar con los diálogos. Entonces, pero lamentablemente en la primera reunión que tuvimos, después de estar en el Ministerio de Trabajo, ahí se rompió el tema. Nosotros dándole seguimiento al entendimiento, a la comprensión, al diálogo, pedimos nuevamente, pero a través de la Procuraduría de Derechos Humanos. Nunca llegó esa reunión. Y es a donde estamos ahorita. Creo que en la actualidad es casi imposible que se gestione una reunión mediante el Ministerio Público tan siquiera. A ver, pero hay algo con lo que hay un bastante contraste. A ver, usted me está mencionando que en el Ministerio de Cultura siempre hay fondos, siempre hay dinero, pero hay un sector de la sociedad que dice, mire, para determinadas acciones que se están haciendo desde la administración, pareciera que no están cumpliendo porque se les está agotando el dinero. Entonces existe ese rumor también y usted me dirá si también entre el mismo sindicato está esa situación. ¿No nos han querido cumplir porque se les ha agotado el dinero o simplemente es una falta de voluntad? Me diría por lo segundo, falta de voluntad al cumplimiento. ¿Por qué? Porque si tú ves, pues yo te acabo de explicar cómo se generan las economías salariales, ¿verdad? Y eso es en todo el Estado. O sea, plaza que va quedando vacante no la reponen. Se va generando y la van dejando ahí para que... Es más, si tú renuncias ahora, ¿verdad? Dentro de este tema del decreto transitorio o por lo que la ley de servicio civil dice, ¿verdad?
esa plaza no la dan o no se genera otra situación diversa administrativa para esa plaza durante 4 meses, ¿verdad? De enero, febrero, marzo, abril. No se puede tocar. Sí. ¿Para qué sirve eso? Para de ahí pagarle la compensación a los compañeros que renuncian, ¿verdad? Y de ahí para allá, esa plaza queda liberada para seguir generando economías salariales. Entonces, dinero sí hay en todos los ministerios. Que la voluntad de los titulares no está disponible para los compromisos que quieren con los trabajadores, esa es otra cosa. Bueno, de hecho, la semana pasada al Ministerio de Cultura le aprobaron un aumento de $10 millones. No sabemos ni para qué. Pero unos lentes no se los pueden dar. ¿Ah? Pero unos lentes no se los pueden dar. No, de eso no. Sí, Unos lentes no los pueden dar, no sé por qué razón. Sí, es muy caro, quizá. Entonces, pero ese ha venido siendo el compromiso. Para nosotros, voluntad no ha existido. Sí. No existió para pagar el compromiso moral de palabra que adquirieron ellos. A ver, entonces usted me está comentando que posteriormente les invitaron a una reunión, a un diálogo, a un conversatorio, ¿no? Para que ustedes trataran de resolver esta situación y veamos cómo podía ir caminando. Pero a fin de cuentas, en la primera reunión, ¿qué autoridades estuvieron reunidas en ese primer diálogo que ustedes sostuvieron? Al menos para tener idea de quiénes fueron los que rompieron su palabra. Bueno, como te decía, después de habernos reunido como mediador el Ministerio de Trabajo, donde estuvo la ministra y su jurídico, ¿verdad? Porque no la dejaron. ¿Qué dijo en ese momento la ministra? Bueno, ahí se cumplió en esa primera reunión. Ahí dentro del Ministerio de Trabajo, como mediadores, la directora de Trabajo, ahí se levantó un acta donde nos comprometíamos ambas partes a asistir nuevamente, ya internamente, a darle seguimiento a la mesa de diálogo y entendimiento. Levantamos el acta, la firmamos y así quedamos. Perfectamente, a los 8 días nos reunimos nuevamente. Pero de esos 8 días, durante esos 8 días que pasaron, se generó un incidente interno con un director nacional. Y eso nosotros, antes de sentarnos, de agarrar el tema que es principal, que era el de los lentes y el de las promociones, le pedimos que nos dieran una explicación por qué razón ese director estaba haciendo eso. Y entonces, al parecer, eso no le gustó. Y no quiso dar una respuesta, le pedíamos que lo llamaran para confrontarlo y no quiso. Pero esa no es una manera madura de tomar el tema, si estamos hablando de esa situación. Entonces, simplemente no le gustara. Entonces no le gustó porque nosotros... ¿No se supone que era una mesa de diálogo? Para eso es el diálogo. Para eso es el diálogo, así, perfectamente. Nosotros lo que pedíamos que el director diera una explicación por qué razón había hecho eso. Y entonces le pedíamos que lo llamara, que lo trajera, ¿verdad? Y que lo emplazáramos por qué razón había sucedido eso. Se molestó tanto quizás por lo que le pedimos que se levantó abruptamente y se retiró de la mesa y no la volvimos a ver ya. Así, eso se. O sea que los dejó con la palabra en la boca. Sí, ahí nos dejó tirado. ¿Cuál fue la reacción de ustedes en el momento en que ella se levanta? Estamos hablando de una situación en que primero promete, después se molesta cuando ustedes exigen el cumplimiento de la promesa. Sí, bueno, nosotros lo tomamos con toda naturalidad y entendemos que hay algunos titulares que como presumen de su poder, ¿verdad? Entonces, o que se sienten tocados en su ego personal o de funcionario y que recurren a esos mecanismos. Nosotros lo entendemos. Esperábamos que eso pasara, ¿va? Dijimos, de hecho, yo me comunicaba después con ella y le pedía que nos sentáramos nuevamente. Pedimos por escrito otra vez la reunión porque en una actividad que teníamos como sindicato, antes de terminar en esto, nos pidieron a través del jurídico que lo hiciéramos por escrito. Y perfectamente, eso fue viernes. El lunes nosotros hicimos la nota y se la enviamos a su despacho, donde le pedíamos que continuara el diálogo nuevamente y que abordáramos los temas. Nunca se volvió a tocar el tema y nos llevó a donde estamos en este momento. ¿Ustedes intentaron dialogar o intentaron tratar de convencerla de restablecer la mesa de diálogo? ¿Qué vía buscaron? Sí. De hecho, lo pedimos a través de la Procuraduría. Fue el instante No, pero me estoy refiriendo a intentar hablar nuevamente con la ministra. Sí, pedimos hablar con ella, pero nunca tuvimos respuesta. Nunca tuvimos respuesta. Y el interlocutor de todos estos temas siempre ha sido el jurídico. A través con él nos entendemos nosotros y hablábamos y que nos concertara nuevamente la reunión con ella, pero nunca llegó. Bueno, hay que seguir analizando esta situación. Tras nuestra siguiente pausa comercial, regresamos con Criterios.
Tras el rompimiento del diálogo entre el Ministerio de Cultura o las autoridades del Ministerio de Cultura y el mismo sindicato de trabajadores y trabajadoras, se necesita saber qué posición tomó el Ministerio. Simplemente dejar que continuaran trabajando, dejar que continuaran con sus labores, o tomar una actitud de defensa y hostilidad al intentar amenazarlos, despedirlos. Ninguna de las anteriores. ¿Qué fue lo que sucedió? Por favor. Ok, pasamos así todo el mes de junio a la espera de poder restablecer la comunicación y el entendimiento. ¿Continuaron con normalidad con su trabajo? Sí, lo tomamos con normalidad. Bueno, la postura del jurídico, como te decía, era la comunicación más que todo conmigo, de la directiva. Y él era el enlace, pues, y el que comunicaba, entiendo yo, con la titular. Y nosotros insistimos, mire, ¿y cuándo vamos a renovarlo? Entonces, frente a eso, te repito, pues, nosotros mandamos la nota también a la Procuraduría para que sirviera de mediador en este tema. Y así nos quedamos, pues, todo junio, todo julio, agosto, ¿verdad? Y nunca llegó esa solicitada reunión y restablecimiento del diálogo. Sorpresivamente, pues, el 1 de septiembre me cita a mí el jurídico y te digo, aquí viene la mala fe. Insistiendo, yo hago un trabajo territorial, ¿verdad?, con el sindicato, porque estamos diseminados a nivel nacional, ¿verdad?, en visitas a diferentes compañeros que tienen problemas. ¿Verdad? Nosotros teníamos asignado un vehículo oficial de la institución en el cual yo me desplazaba a hacer trabajo sindical y también un trabajo institucional, porque yo tengo mis responsabilidades como cualquier trabajador técnico de la institución. Yo soy el encargado de ver los arrendamientos que las casas de la cultura tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Hay una casa de la cultura se arrenda allá en tal parte, en Jocoro, por ejemplo, y yo tengo que ver que todo eso llegue la información a la institución para que se pueda hacer el contrato. Bueno, ese 1 de septiembre venía de Sonsonate a ver un compañero allá en Cara Sucia, que está en unas condiciones bien jodidas, y viniendo en el camino recibí la llamada del jurídico y me dice, queremos hablar con usted, ya arreglamos todo, aquí está solucionando todo, aquí va a estar la ministra, y véngase, eso tipo casi 3 de la tarde. Y yo le decía, mire, yo voy en camino, pero deme tiempo para llegar a San Salvador. Entonces, y va a insistir. Y yo empecé a decir, esto me huele feo. Entonces, no, le dije, yo no voy a ir al ministerio. Si quiere, veámonos en otro lado. No, aquí veámonos. No, veámonos en otra parte. Al final, pactamos vernos en el parque infantil, a las 4 de la tarde. ¿Cuál era la idea? Informarme allí dentro del ministerio, a esas horas, a las 3 de la tarde, sobre la desvinculación laboral para los 11 directivos. Y retirarme con la seguridad, humillándome adentro del ministerio frente a mis compañeros. Eso era todo. Por eso la insistencia de llegar a las 5. Y yo percibí eso. Estaba bien planificado lo que intentaron hacer en contra de usted y la directiva. Correcto. Entonces, por esa razón, yo le dije, no, veámonos en otra parte. No quiso verse fuera de la institución, entonces veámonos dentro del parque infantil. Ok, bien. A las 4:20 yo llegué a un espacio que se llama Ludoteca. Él lo empezaba a encontrar adentro, pero estaba afuera. Creo que usted conoce el parque infantil. Sí. Y ahí estaba, empezamos a hablar, ¿y qué pasó? Mire, Y me dijo, bueno, lo curioso de todo esto es que vi que fueron apareciendo policías. Aparecieron 6, 7 policías. Y yo, ¿y esto va? Y le digo, ¿por qué trae policía? Es por mi seguridad, me dijo. Pero yo estoy solo aquí, le digo, estoy en un parque público. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer contra ti? O sea, estamos hablando como caballeros, ¿verdad? A ver, estamos hablando de que a usted lo comenzaron a tratar como un delincuente. Exacto. Aberrante. ¿Y entonces policías contra usted? Sí. No, usted sí debe ser una persona muy fuerte, peligrosa. Sí. Seguramente. Entonces, precisamente, yo le dije, ¿qué pasa? Mire, me dijo, vengo a informarle verbalmente que los 11 directivos quedan desvinculados laboralmente este día. Infórmele también verbalmente que a partir del día lunes ya ninguno de ustedes puede ingresar a las instalaciones de ninguna unidad del ministerio, que tienen órdenes los señores de seguridad de no dejarlos ingresar. Qué valiente. Sí. La de esta persona, de tratar de citarlo primero haberlo tratado de citar en el mismo ministerio, después acordar en el parque infantil y posteriormente llevar tantos policías solo para decirle ya no pueden llegar. ¿Qué se suponía que usted iba a hacer? Y esto con el agravante, después al finalizar, ¿verdad? Y uno entendía por qué no se iba, y yo no me iba. Él me exigió
que me retirara del parque infantil, coaccionándome con la policía. Y yo le dije, Pero si no es público. sí, es público. Y eran las 4 de la tarde, ya no había O sea, público usted ahí, ni ¿verdad? en los lugares públicos puede estar. Y entonces le digo, mire, yo no me voy a retirar por el portón, por donde todo el mundo entra, porque ahí está el local de nosotros también, ¿va? En un extremo, al extremo oriente. Allá está el local de nosotros, allá tengo mi vehículo, allá tengo mis cosas personales, yo me tengo que ir por ese lado. No me voy a ir por donde usted quiere porque primero no, y voy a dejar tirar mis cosas, pues. Mire, si quiere escólteme con la policía allá local, le dije. Al final quizás le dio vergüenza y me tuve que ir yo para allá. Sí. Entonces, pero yo preveía ya alguna cosa. Y entonces yo dije, algo va a pasar aquí, algo va a pasar. Entonces me fui al local, agarré mis cosas personales, ¿verdad? Empecé a meterlas en mi vehículo, agarré las cosas que consideré más importantes del sindicato, ¿verdad? Las cosas muy confidenciales de nosotros, que solo las manejamos, tenemos que manejar nosotros. Por ejemplo, las computadoras portátiles, ¿verdad? Las 2 computadoras, algunos archivos, algunas actas y las cosas más elementales que pude guardar en el vehículo. En eso estaba cuando apareció el director nacional de Casas de la Cultura y Parques Culturales a exigirme que desalojara el local, a exigirme que le entregara las llaves. Y venía con policías también. Y me sorprendió, ¿y por qué te las voy a entregar? ¿Va? Si este es un local del sindicato que está contemplado dentro del contrato colectivo, que es ley de la República, y los únicos que tenemos que manejar es esto, somos nosotros. No, me dijo, pero te me retiras de aquí ya, solo entregamos las llaves y no hay problema. Pues no me puedo ir ahorita, en este momento, le dije, porque aquí hay bienes del sindicato que han sido comprados con bienes del sindicato, con dinero del sindicato. Sí. Entonces, tengo que levantar aunque sea un documento. Y se acercó uno de los policías que lo acompañaba y me dijo, mire, maestro, me dijo, yo vengo aquí a darle seguridad al señor, a mí me han pedido eso. Y no quisiera que pasara otro incidente, man, porque yo tengo orden de Porque arrestarlo. tendría que pasar un incidente. Pues sí, porque tengo orden de arrestarlo, man. Y eso le digo, yo soy un secretario general, tengo fuero sindical y estoy en un espacio que es del sindicato, administrado por el sindicato. Pero bien, le dije, ni modo, frente a eso que usted me está diciendo, le dije, no queda más alternativa, que voy a levantar un documento de las cosas principales que tenemos nosotros acá y que el señor lo firme, no hay ningún problema. Y levanté un acta a la carrera, ¿va? En donde dejaba por escrito qué dejábamos adentro del local. Lo firmó el amigo, pues, y yo me retiré a partir de ahí. El día siguiente cambiaron chapas y a partir de ahí ellos se posesionaron del local. Nosotros el día domingo fuimos a hacer el aviso a la fiscalía. ¿Por qué? Porque queríamos curarnos. Porque resulta de que a partir de allí ellos ingresaron al local, lo allanaron y empezaron a darle vuelta a todo supuestamente. Hoy supuestamente anda ahí un rumor de que nosotros hemos tenido bebidas alcohólicas, cohetes, que esos cohetes sí ahí están. ¿Verdad? Pero esos cohetes sirven porque nosotros celebramos el 1 de mayo, ¿verdad? Hacemos una fiesta para los trabajadores después de la marcha y ahí nos reunimos. ¿Verdad? Como cualquier sindicato hace esa actividad. Entonces, precisamente pensando en eso, nosotros pusimos el aviso, en donde responsabilizamos a partir de la posesión del local a este señor que le entregamos la llave. Y ahí está el aviso en la fiscalía. Esto, a ver, lo que está contando en este momento es sumamente grave, sumamente delicado. Desde su perspectiva, ¿qué ocurre con el resto de directivos? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Bueno, yo efectivamente pues tuve que comunicarme con los compañeros a partir de ese momento y decirles de que ya no podían ingresar las instalaciones de la institución donde ellos hacían sus funciones. Sin embargo, nosotros de manera orientador laboralmente y por derecho, les pedí que fueran a presentarse para que no vayan a decir que abandonaron su trabajo. Y por Sí, esa porque eran vía- capaces de decirles eso. Sí, y por esa vía se quieran argumentar de que ellos ya no se presentaron a trabajar. Entonces cada uno se Eran presenta. capaces. Sí, que presentaran a sus unidades y que buscaran un testimonio de alguien que los viera llegar a las 8 de la mañana. Bueno, créame que han violentado muchos derechos de nosotros. Primero porque constitucionalmente aquí lo dice. En el artículo 47 dice cómo procederá en procesos de destitución para un miembro directivo. Y el artículo 47, su párrafo sexto, dice que para poder proceder contra una junta directiva deberá ser autoridad competente para desvincularlo laboralmente. Segundo, que durante su gestión y un año posterior a esta no podrá ser despedido
desmejorado ni trasladado esa persona que ostente un cargo directivo dentro de un sindicato. Lo dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales en materia laboral, el convenio 88, 87 y el convenio 98, que es lo que sigue después de la Constitución de la República. Lo dice la ley de servicio civil, que nosotros estamos protegidos por un fuero sindical que no puede ser quitado así tajantemente por un jurídico, por la ministra, porque no son autoridad competente. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que deben de solicitarlo a un juez de lo laboral con las pruebas contundentes que nosotros hemos violentado la ley, y el juez determinará si es procedente lo que ellos han argumentado para poder quitarnos el fuero laboral y proceder internamente después, administrativamente, para desvincularlo a través de un proceso dentro de la Comisión de Servicio Civil y darle paso a la destitución o al despido. Ese es el proceso. Dígame qué parte Lo más de ese agravante, y proceso- termino con Sí, esto, sí, sí. lo más agravante de todo esto, que dentro de las compañeros que son de la directiva, tenemos hasta una que está incapacitada porque tenía una operación. Hacía como una demanda, habían Y operado. despedida también. Y se la dieron también. Y de ahí compañeras que tienen enfermedades crónicas, ¿verdad? Como diabetes, Sí, sí, sí. hipertensión. Esas cosas las han violentado. Algo sumamente lamentable, y quiere decir que hay una suma violación de los derechos sindicales. Hay que seguir ampliando tras la pausa comercial y regresamos con criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Criterios, y seguimos hablando de la situación del sindicato del Ministerio de Cultura. Ahora estamos hablando de si hay una auténtica violación de los derechos sindicales, si hay una auténtica violación de la Constitución respecto a cómo se le ha tratado a los directivos del sindicato. ¿Es una violación total o hay algo que de alguna manera haya podido ser legal? No, ninguno. No hemos encontrado nosotros. Y hasta este momento nosotros no nos han notificado por escrito. Porque dentro de la ley... O sea que, a ver, todo ha sido de palabra. De Ni palabra. siquiera tiene un documento donde Nada, diga, mira, ninguno. cesa sus funciones. Tanto a nosotros como directivos, como a los demás compañeros que fueron despidiendo así de esa forma, verbalmente. Aquí hay muchas cosas que entre medio de todo esto, entre tejido ilegal y oscuro. ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse. O sea, si el jurídico nos da algo por escrito que no es legal, entonces el compromiso es de él. ¿Y qué va a pasar mañana si nosotros, los afectados, lo demandamos patrimonialmente? Él va a pagar con su patrimonio familiar todas las demandas que nosotros podamos poner. Por eso es que no lo quiere dar por escrito. Y lo ha hecho verbalmente. Y ha mandado a otros funcionarios a notificarles de esa forma a otros compañeros. Y el detalle, aquí quiero ser muy enfático, solo es con nosotros. Solo nos han despedido a compañeros de nosotros. Bueno, compañero Marvin, pues, él es afiliado a nosotros. Sí. Y lo despidieron justamente. ¿Cómo es posible que después de 25 años se den cuenta que no es por la fantasma? Ese es el argumento del jurídico, pues. Si él tiene un jefe inmediato, usted es su jefe inmediato, no sabe lo que hace. ¿A quién le tengo que pedir? Yo, mira, ¿qué hace aquel o dónde anda? Es a su jefe inmediato. ¿Por qué van a ignorar que hay un jefe inmediato que tenía Marvin? El jefe inmediato conoce dónde está Marvin, qué hace, una programación semanal que todos tenemos, pues que hacerla, ¿verdad? Entonces, y el argumento no es válido. Entonces, pero han mandado a diferentes funcionarios, ¿verdad?, a notificarles verbalmente son 5 compañeros que han pasado por esta situación, de forma verbal, que ya no están vinculados laboralmente. Pero lo curioso, y es donde le digo que hay una cosa oscura, que solo es con el sindicato de nosotros. Y ahí hay procesos pendientes de otros compañeros, tienen un expediente abierto de otros compañeros que pertenecen a otros sindicatos y no los han hecho. Entonces, pareciera que este es un tema dirigido a nuestra organización, a los miembros de esta organización, a los dirigentes de esta organización. Y lo estamos valorando como una venganza. A ver, ¿por qué venganza? ¿Venganza por qué? Porque nosotros en nuestra demanda y exigencia de que se cumpliera con lo que hemos venido hablando de los lentes, ¿va? Sí, sí. Y que se cumpliera con lo que la ley dice, ¿va? En nuestro contrato colectivo y la ley de servicio civil dice
de las promociones o ascensos. Lo venimos haciendo públicamente, ¿verdad? A través de Twitter, a través de pancartas, a través de comunicados, de que cumplieran. Les exigimos al máximo y a todo dar, pues, que no se hicieran los desentendidos con el tema. Y entonces parece que esto no cayó en buenos términos para ellos. Y entonces, como nosotros lo que exigimos y demandábamos, entonces hoy el tema es con nosotros totalmente. Con la dirigencia de nosotros. Claro. Pero entonces estamos hablando de nula carencia política, nula madurez política. Quiero ser público aquí. Sí. Ver a la población y a la opinión pública. Hay una campaña de terror que la administración actual está incidiendo en los compañeros afiliados a nuestra organización. ¿Les han llegado amenazas? Están diciendo, bueno, el más tengo el tema de un compañero que era bien cercano a mí por la situación del trabajo sindical, ¿va? Y le dijo su jefe inmediato, y no solo a él, que si se seguía comunicando conmigo podía correr la misma suerte. Y le han dicho y han generado a través de otros compañeros desleales a los trabajadores que exijan que se desafilien de esta organización. Entonces, hay una campaña de terror, la gente está con terror adentro, que si pertenecen a Citrasey, prácticamente ya tienen la etiqueta de despedidos. Entonces, el llamado pues al señor presidente de la República, así como una vez nosotros fuimos abiertos a él cuando era alcalde de San Salvador, cuando tuvimos una actividad fuerte que cerramos la institución 14 días por la canasta básica, y él nos pidió que le diéramos apertura cuando él era alcalde para realizar una actividad con una orquesta de niños en el Teatro Presidente, y nosotros gustosamente accedimos a darle el espacio para que él hiciera su evento el día domingo. Sí. En esa oportunidad yo hablé con el señor presidente, que era alcalde en ese momento, y me dijo, mira, hoy yo soy alcalde, me dijo, apóyennos, dennos el espacio, necesito que me apoyen porque van a venir los niños de tal lugar, Mañana no sabe dónde voy a estar yo y voy a ser consecuente con ustedes. Es más, él emitió un comunicado como alcalde en aquel momento, apoyando pues a los trabajadores que estábamos en esa actividad. Hoy nosotros como organización que fuimos abiertos para que él hiciera su actividad, le estamos pidiendo, señor presidente, pues investigue dentro del Ministerio de Cultura lo que está pasando, ¿verdad? No puede ser de que estén aterrorizando a los trabajadores, que si pertenecen a este sindicato, los van a echar. No es una cuestión justa, eso es algo aberrante, porque le están violentando derechos laborales y derechos sindicales a los compañeros. Bueno, cerremos ese análisis, pero después de la pausa comercial, regresamos. A fin de cuentas, ¿cuáles son las futuras acciones que podría realizar el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Cultura? Por favor, Basilio. Ok, gracias. Bueno, como nosotros estamos fuera, la diferencia hubiera sido que yo ya me esperaba esto para mí, honestamente, para mí sí lo esperaba, ¿verdad? Porque yo siempre soy un tipo de que he luchado contra las injusticias, sí, y he dicho las cosas abiertamente a quien sea. Yo me lo esperaba para mí, pero no para la Junta Directiva. Nunca se había visto esto. Como lo que está pasando esto en el país, coyunturalmente hablando. Pero ¿por qué razón pasó así? Yo, después de analizar el tema, dije, porque no querían que la gente de Junta Directiva que quedara siguiera luchando por este tema, en relación tal vez a mí, ¿verdad? Y por esa razón es que lo hicieron así, ¿verdad? De darle a toda la Junta Directiva de baja. Y injustamente se han llevado de encuentro a manera de venganza a otros compañeros que nada tienen que ver con el tema de nosotros, pues. Nosotros como Junta Directiva sabemos hasta dónde llegan nuestros derechos. A ver, solo para también ya ir cerrando, se rumora también que de no dejar sus puestos se les había amenazado con acusarlos por asociaciones ilícitas y aplicarles el régimen. ¿Eso es cierto? Bueno, mire, en este fulgor popular, ¿verdad?, y político que vive el país, pues a muchos compañeros así los han tratado, les han aplicado el régimen. Y prácticamente a nosotros nos dijeron, si ustedes siguen insistiendo y denunciando sobre estos temas... ¿Los van a acusar de pandilleros? Sí, así nos dijeron que no iban a aplicar el régimen. Entonces han tenido las agallas de querer compararnos con
delincuentes que están tipificados como terroristas dentro del régimen del frente. Igual que los médicos. Igual que los medios, ¿va? Entonces, nosotros decimos, ¿hasta dónde puede llegar tan bochornoso un funcionario de valerse de su poder funcional, ¿va?, dentro de una institución para querer amedrentar a un trabajador de esa forma? No es válido. Nosotros creemos que hay cosas que no se deben tratar de esa forma y que todo funcionario debe de aceptar las críticas de donde vengan para poder rectificar sus fallas y sus errores. Desde luego. ¿Verdad? Si no hace eso, es un funcionario ortodoxo que va a basar sus funciones nada más basado en su llegada a un puesto solo para pasar el trato. Sí, desde luego. Basilio, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios sobre todo lo que ha estado pasando entre el sindicato y el mismo Ministerio de Cultura, y le daremos seguimiento. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, pues, y esperamos que estos minutos que hemos estado acá, la gente reflexione y que, bueno, no siga esa campaña de terror dentro de la institución para nuestros compañeros. Nosotros vamos a lidiar con el tema, vamos a hacer lo que la ley nos asiste a hacer, ¿verdad?, recorrer las instancias nacionales que nos compete, sí, e internacionalmente también tenemos que ir allá a la OIT y a la Comisión de Comisión de Derechos Humanos Internacional. Esperemos que esto llegue a un buen... Muchas gracias, le agradezco. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.